Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, en este día viernes 24 de noviembre del 2023. Estamos siguiendo el Evangelio de San Lucas. Estamos en el capítulo 19, versículo del 45 al 48. Aquel día Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban ahí, diciéndoles: está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hoy el gesto de Jesús es un gesto profético. A la manera de los antiguos profetas, realiza una acción simbólica, plena de significación, de cara al futuro. Jesucristo es el único templo de Dios, como al único altar que procede del único Padre y que ha permanecido desde el principio unido a Él. La compraventa de animales para los sacrificios rituales y las ofrendas, junto con quienes negociaban con el cambio de moneda, había convertido el templo en el centro económico del país. La reacción de Jesús contra todo ello, además de ganarse la persecución de las autoridades, centra su sentido. ¿Cuál es el centro de este sentido? El templo, como dice el Evangelio, es casa de oración, con su muerte y resurrección y ascensión al Padre. La casa de oración para nosotros, podríamos decir, es el mundo, es la viña. Allí es donde nosotros tenemos que ejercitarnos como cristianos, convertir a esta sociedad materialista y consumista. El templo con su culto quedó, podríamos decir, demolido. Si nosotros vemos, los judíos casi adoran el muro de los lamentos. Por eso dice San Juan en el capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ellos lo mataron. Entonces el templo con su culto quedó demolido, digamos, en la crucifixión de Cristo. En su lugar ahora está el arca de la alianza viva de Jesucristo, crucificado y resucitado. Jesús subió al templo como al lugar privilegiado para el encuentro con Dios. El templo era para él la casa de su Padre. Después de su resurrección, los apóstoles mantuvieron un respeto religioso hacia el templo. Por eso dice que mi casa será casa de oración. Al expulsar del templo a los mercaderes que venían o que vendían las víctimas destinadas a servir de ofrendas, y al evocar, digamos, que la casa de Dios será casa de oración, está haciendo referencia a un texto de Isaías 56:7. Jesús anunciaba la nueva situación que él venía a inaugurar, en la que los sacrificios de animales ya no tenían cabida, ya en ese tiempo. San Juan definirá
la nueva relación cultural como una adoración al Padre en espíritu y en verdad. Eso se lo dice a la samaritana. Recordemos nosotros que los judíos de todo el país tenían que llegar a Jerusalén y venir con sus animales caminando, digamos, una comparación con El Salvador, que somos casi similares en territorio. Ellos tienen 22.000 kilómetros, nosotros tenemos 21.000 kilómetros cuadrados. Es que para la concepción judía, Dios llegaba solo al templo de Jerusalén. Y entonces, las personas que tenían dinero, que venían del interior del país, pues les salía más fácil llevar el dinero para comprar la ofrenda ahí, que venir caminando con ella 1 o 2 semanas. Por eso que dice en el Evangelio de San Juan, adoración al Padre en espíritu y en verdad, porque ya no depende del lugar, hermanos y hermanas, porque Dios no es un Dios de templos, de concretos. Dios es un Dios de templos vivos, y cada uno de nosotros, después del bautismo, nos convertimos en templos vivos de un Dios vivo. La figura debe dejar paso a la realidad. Como decía Santo Tomás de Aquino, decía de una forma poética que el Testamento antiguo dejó paso al rito nuevo. El rito nuevo es la palabra de Jesús. Por eso San Lucas ha unido a la escena de la purificación del templo la presentación de Jesús, predicando en él cada día. El culto nuevo, hermanos y hermanas, se centra en la oración y en la escucha de la palabra de Dios, pero en realidad el centro del centro, valga la redundancia, de la institución cristiana es la misma persona viva de Jesús, con su carne entregada y su sangre derramada en la cruz y dadas en la Eucaristía. También Santo Tomás de Aquino lo remarca bellamente cuando dice: sentado en la mesa con los hermanos, se da a sí mismo con sus propias manos. Por lo tanto, hermanos y hermanas, en el Nuevo Testamento inaugurado por Jesús, ya no son necesarios los bueyes, las palomas, los animales, ni los vendedores de corderos. Lo mismo que todo el pueblo, dice el Evangelio, le oía, estaba pendiente de sus labios. Nosotros no hemos de ir al templo a inmolar víctimas, sino a recibir a Jesús, el auténtico Cordero inmolado por nosotros de una vez para siempre, y a unir nuestras vidas a la suya. Ahí está, hermanos y hermanas. Dios es un Dios omnipresente, está en todas partes, está en tu corazón principalmente, y Él se ha querido quedar también en la Eucaristía, en ese gran sacramento del amor. Por eso nosotros no ofrecemos cosas, nos ofrecemos también junto con Cristo nosotros mismos, como dice San Pablo, como hostias vivas. Ese es el sacrificio santo, agradable a Dios. Lo que a Dios le agrada es que nosotros también nos ofrecemos como víctimas. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.